Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53. Isaías 53. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han necesitado paz? Yo un montón de veces. ¿Cuántos en algún momento de su vida han necesitado salud? Yo también. A veces perdemos la salud, ¿verdad? O con el tiempo empiezan los achaques. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han perdido la esperanza? También. ¿Y cuántos en algún momento de su vida han deseado que Dios le prolongue vida a un ser querido? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que es el Señor Jesucristo y el tema es Él resucitó. Y nosotros tenemos una esperanza gloriosa, porque tenemos también una herencia bendita. Así es que hoy vamos a ver bastante de Biblia. Número 1, vamos a hablar sobre la resurrección, pero vamos a ver un poquito la historia antes de la resurrección, pero también vamos a ver cómo se cumple la palabra profética, porque esta palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, dice la palabra de Dios. Este es el principio y este es el final, este es el camino, esta es la verdad. Esta palabra se va a cumplir letra por letra. Y así es que vamos a ver cómo este cumplimiento se da. Vamos a leer, vamos a ver desde el 52:13. Déjeme aquí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes se cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué llevó el Señor? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos han sido rebeldes aquí? Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre, y por su llaga fuimos nosotros. Amén. Qué recurso más maravilloso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabiste que Isaías no conoció a Jesús? Porque el libro de Isaías estaba escrito 600, 800 años antes de Cristo.
Esta es una palabra profética. Y si usted se va al capítulo 9, ahí mismo de Isaías, ahí mismo cerquita. 9, dice en el 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, de Jesucristo. Vamos al Salmo 22. Hermanos, tenemos que comprobar con la palabra lo que Dios dice. Amén. Salmo 22, Isaías 53, Isaías 9 nos hablan de lo que el Señor vino a padecer. Vamos a irnos saltando. El 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es feo, es horrible estar en una angustia así. Imagínense la angustia que sintió el Señor en la cruz. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen. No solo estaba sufriendo, sino dice que todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vámonos al 14. He sido derramado como agua, dice. ¿De quién están hablando aquí? De Jesucristo. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran, me observan y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Muy bien, vamos a estar en Marcos 16. No les leí Marcos 16 porque mi esposo lo puso en la lectura y ya lo habíamos visto, pero vamos a hablar acerca del que resucitó. Ustedes saben que en el pueblo de Jerusalén, que estaba dirigido por sus sacerdotes, sus ancianos y sus gobernantes, pues le pidieron a Pilato que condenara a muerte a un hombre inocente, a un hombre que no había cometido pecado, que se hizo pecado por amor a nosotros. Bueno, Jesús era el Hijo de Dios y pidieron que soltaran a Barrabás, un activista político y un asesino. Eso fue lo que pidió la gente por un inocente. Jesús pues resucitó antes del amanecer, antes que el domingo en la mañana saliera el sol. Jesús ya había resucitado, pero los primeros cristianos en ese entonces abandonarían realmente la práctica de adorar en el día del reposo, que era el día sábado. Y cambiarían eso para comenzar a adorar en el día domingo, en el día de resurrección. Nosotros cuando venimos a la iglesia todos los domingos del año celebramos a Jesús vivo, celebramos la resurrección. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Nuestro Dios, la muerte no lo pudo detener. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario y nos ha preparado un camino para que nosotros vayamos. Ciertamente este cuerpo mortal se quedará aquí, pero entraremos a la vida eterna. Qué glorioso es nuestro Señor. Notemos que la crucifixión de Jesús da cumplimiento a las citas bíblicas del Antiguo Testamento y nos está mostrando todo lo que está ocurriendo y llevándose a cabo en determinado tiempo de la historia. Dios es fiel, cumple con su palabra. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Tenemos que estar seguros de quién es nuestro Dios, porque el que conoce a Cristo no lo deja. El que conoce a Cristo no lo abandona. El que conoce a Cristo verdaderamente genera un cambio en su vida y es fiel hasta la muerte. Y nosotros tenemos que ver que al Dios que nosotros adoramos es un Dios precioso. Es un Dios que es omnipotente y poderoso. Dice que aquí antes de la resurrección en Marcos 15, 21, si usted me acompaña, dice que obligaron a uno que pasaba a llevarse la cruz. Era Simón de Cirene, padre de Alejandro el Rufo. Marco nos dice que este señor pasaba por ahí cuando Jesús iba con la cruz. Simón no podía negarse a prestarle servicio a los romanos porque era prohibido. Los romanos tenían autoridad sobre cualquiera que pasara ahí, porque ellos gobernaban y ellos estaban obligados a prestarle servicio a los soldados, cualquier tipo de servicio que ellos pidieran. Así es que Simón no se negó a ayudar con la cruz. Esto nos hace pensar que Jesús ya iba dolido, cansado, llevando una cruz sobre sus hombros y lastimado en su cuerpo. Amados hermanos, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay gente que ha mandado mensajes en esta Semana Santa describiendo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Yo no soporto ver tantísima maldad sobre el cuerpo de Jesús. Destrozaron al hombre en vida, pero no destrozaron a nuestro Dios. Él se sacrificó para darnos vida a usted y a mí. Y usted también va a resucitar. Si estamos en Cristo, resucitaremos. Dice que durante la cena que Jesús tuvo con sus discípulos, después llegó al huerto de Getsemaní a orar con gran angustia. Amados hermanos, si nosotros supiéramos qué nos acontece adelante, le aseguro que estaríamos de rodillas orando, pero pero no estamos capacitados para saber las cosas. Por eso Dios, a menos que sea necesario, nos las revela, pero si no es necesario, no nos lo va a decir, porque este cuerpo no lo aguanta, esta mente no lo aguanta. Pero Jesucristo sí sabía lo que le iba a acontecer. Por eso es que en el huerto de Getsemaní Él estaba sufriendo y Él tenía angustia en su ser, tristeza en su corazón, porque sabía lo que estaba aconteciendo y lo que iba a pasar. Luego llegó Judas, dice, con mucha gente armada para detenerle y lo llevaron al sumo sacerdote, donde él fue interrogado como un reo. ¿Se imaginan ustedes el Rey de Reyes, el que estaba poniendo su vida por el pecador, tratado como un rey? Dice que los alguaciles y los sacerdotes pasaron toda la noche burlándose mientras lo cuestionaban.
Yo no sé si alguno de ustedes ha caído preso y lo han llevado a un juzgado de esos que están de turno y los empiezan a cuestionar hasta donde ya no. Al amanecer dice que fue llevado a Pilato para ser juzgado por él. Luego Pilato se lava las manos y lo manda con Herodes para interrogarlo otra vez. Lo menospreció Herodes y lo escarneció con sus soldados y luego lo vuelve a regresar a Pilato. Usted sabe que Pilato y Herodes no se hablaban en ese entonces, pero para hacer estos, sí, para hacer la maldad, sí se hablaron. Luego fue remitido, dice otra vez a Pilato, en un intento de despertar la compasión hacia Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo azotaron brutalmente. Hermanos, ese tipo de castigos ya no existe hoy en día. Bueno, en el interior del país todavía azotan, ¿verdad? Con látigo, pero no les dan los 39 latigazos y no es con una cinta de cuero y con hueso en las puntas, y al dar el latigazo ellos desprendían la carne de la persona. Luego, como podemos estar viendo, esos azotes fueron desgastando a Jesús. Entonces fue que pasó ahí Simón de Cirene. ¿Se imaginan cómo estaba demolido nuestro Señor Jesucristo cuando Él le ayudó con la cruz? ¿Cuáles son tus cargas esta mañana? ¿Cuál crees que es tu cruz? ¿Qué crees tú que estás llevando sobre tu vida que ya no soportas y que ya no aguantas? ¿Qué es aquello que te produce dolor? Te aseguro que no es tan grande como lo que Jesús sufrió, pero Dios hizo propiciación para quitarte esa cruz. Dios hizo propiciación para quitarte ese dolor, para quitarte ese tormento y para quitarse aquello que puedas estar llevando sobre tu vida y que ya no aguantas. Y dice que le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que el Gólgota quiere decir, dice que es una palabra aramea que significa calavera. Y ese lugar estaba fuera de la ciudad. Quiero que vayamos a Levíticos 4. No sé si alguien me hace favor de leerlo. Levíticos 4. Vamos a leer, pero necesitamos leer porque necesitamos ver el cumplimiento de la palabra. Del 13 al 21. El que lo tenga, varones. Vamos a ver aquí, esta cita nos recuerda la muerte de Cristo y el sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Él se hizo el cordero, se hizo un cordero. Siendo el asunto ignorado por la congregación y transgrede alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, son culpables. Luego que tengan conocimiento del pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor y degollarán el novillo delante del Señor. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del novillo. Y mojado su dedo en sangre, el sacerdote rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo. También pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que están delante del Señor en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Después le quitará todo el sebo y lo hará arder sobre el altar. Hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Después sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer novillo. Este es el sacrificio por el pecado de la congregación. ¿Cuántos les gustaría vivir en esa época? Imagínense todo lo que tenían que hacer
todos los sacrificios que tenían que llevar para el perdón de pecados. Hebreos 13, 11, 12 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Miren cómo se cumple la palabra. Jesús se ofreció como nuestro Cordero Pascual y Él, como el Cordero que ofrecían en el tabernáculo, lo sacaron fuera del campamento para que Él llevara sobre sí el pecado de todos nosotros. Usted sabe que el sumo sacerdote venía y ponía sobre el cordero o sobre el animalito que ofrecieran el pecado y salía fuera del campamento. Eso era lo que hacían. Y aquí llevaron a Jesús fuera de la ciudad. Lo llevaron al Gólgota para ofrecer un sacrificio vivo que era nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo hizo para perdonar nuestros pecados, para pagar el precio por las ofensas, para pagar el precio de nuestros delitos y pecados. Jesús fue la expiación por nuestros pecados y solo en Él obtenemos perdón. Por eso no hay otro Señor, no hay otra fe, no hay otro bautismo, no hay otro Salvador, solo Jesucristo. Solo en Él obtendremos perdón. Mi pregunta esta mañana es, hermano, ¿usted ha perdonado a los que le ofenden? ¿Usted ha perdonado a todos aquellos que le han lastimado? ¿Es fácil usted para perdonar? Mire que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se ofreció para perdonarnos a nosotros y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que ser ligeros para perdonar. No guardemos rencor en nuestro corazón. A Dios no le agrada eso. Nosotros somos un sacrificio vivo y somos también corderos aquí. Amén. Dice que le dieron vino mezclado con mirra, mas él dice no lo tomó. Usted dice, bueno, vino y mirra, uno oye eso y no mucho que capiche, ¿verdad? Pero vino y mirra era lo que le daban a las personas para amortiguar el dolor que estaban sufriendo en la cruz. Era como algo que adormecía el dolor. ¿Y saben qué? Jesús no lo tomó. Él aguantó el dolor de la cruz por nosotros. Ay, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un dolor por algo que nos hicieron, una herida? Y decimos que ya no aguantamos. Miren lo que Jesús pagó por nosotros. Y estoy haciendo conciencia de eso, hermanos, porque a veces somos muy chillones. Pero Jesucristo es el ejemplo de nuestra vida y Él no escatimó su propia vida por nosotros. Dice que Él estaba sufriendo por la humanidad que estaba perdida. Bueno, cuando le hubieron crucificado, eran tiempos de turbulencia, de agitación en Palestina. Habían muchos condenados a crucificar, era la costumbre de los romanos ir a crucificar a la gente. Pilato observaba esa costumbre de los romanos de colocar la causa de la ejecución en la cruz.
Y Pilatos le colocó un título en la cruz, porque en la cruz o cuando una persona cometía un delito, llevaba el listado de las cosas que había hecho. Y él le puso el rey de los judíos y se lo puso en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Esta bendita palabra está escrita en todos los idiomas del mundo y es el libro más leído en todo el mundo. Así es que si él lo puso en 3, aquí Jesús está en todos los idiomas del mundo y toda la gente tiene acceso a una Biblia. Así es que podemos conocer a ese Salvador, a ese Redentor de nuestras vidas, porque está accesible a nosotros. Hay hasta en idiomas mayas, quechís, cachiqueles, está traducida la Biblia. Haciendo burla y mofa, pero para nosotros una victoria la palabra de Dios. Y sí era el rey de nosotros, sí era el rey de reyes y señor de señores, sí era nuestro Salvador, sí era nuestro Redentor. Dice que lo crucificaron con 2 ladrones. Bueno, yo creo que a la hora de su muerte usted, bueno, cuando uno está muerto ya no siente, ¿verdad? Pero la verdad es que usted no quisiera estar entre los bandoleros ni los de la Mara, que lo enterraran junto con los de la Mara 18, ¿verdad? Qué feo sería eso, ¿verdad? Y a él lo crucificaron con los pecadores, con los que menospreciaban a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Los sanos no necesitan un médico. Los que necesitan son los enfermos. Y Jesucristo vino a evangelizar. Jesucristo vino a sanar a los que estaban enfermos. Vino a liberar a los que estaban cautivos. Vino a predicar el año agradable del Señor. Y eso fue lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Él vino por esas vidas que necesitaban ser restauradas, como la suya y la mía. Mi vida estaría perdida si yo no hubiera encontrado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo necesitaba a Jesucristo. Yo necesitaba encontrar la verdad. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que este era nuestro rey. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Recuérdense que Isaías fue muchísimos años antes de Cristo. En primer lugar, también en la crucifixión humillaban a la persona desnudándola. No es como ese Jesucito que ustedes miran, ese pintadito, o el que hacen en palos o en reliquias, o cómo le pueden llamar. No, a él lo desnudaron, él no tenía ropa encima. ¿Y sabe qué? Cuando usted viene a Jesucristo, usted no debe de esconder nada, porque delante de Él estamos desnudos. Cuando usted se acerque a Jesucristo, acérquese con la verdad, acérquese derramando su corazón, acérquese a Él confesando lo que usted es, porque usted puede tener una máscara encima y mostrarse entre los demás de una forma, pero usted originalmente es otra persona. Pero Jesús lo conoce tal y como es. Usted delante de Jesús no tiene ropa, está desnudo. Pero ¿sabe qué? Dice que Él quiere vestirlo con vestiduras nuevas,
con vestiduras de santidad. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos sucios, manchados. Pero Él quiere ponernos vestiduras de santidad, vestiduras de lino fino, vestiduras limpias. Él pagó el precio de la humillación que nosotros pudiéramos pagar. Mire, hermano, si usted al menos se siente humillado porque alguien le echó un azarión en la calle, eso no es nada. Sea valiente y bendiga a esa persona. ¿Sí? Comparado a lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Luego dice que lo colocaron en la cruz en el suelo y le acostaban al reo de espaldas sobre ella y las manos eran atadas o clavadas a la vara horizontal de madera y los pies a la vara vertical. ¿Qué significa la cruz? Yo no cargaría una crucita en el cuello. Es un sacrificio tan cruel. Sería bueno leerlo para que no se pongan una cruz en el cuello. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, que vino del cielo para pedir perdón por nuestros pecados, para salvarlos a ustedes y a mí. Él se extendió, ¿sí? Vino del cielo para extenderse salvación a los que estaban a su lado. Sabemos que en el caso de Jesús, tanto sus manos como sus pies fueron clavados. Y hermano, no es un clavito de esos que usted usa para poner un cuadro. Eran clavos gigantes, ¿sí? Porque tenían que atravesar toda la madera. La cruz se ponía en posición vertical y se dejaba caer en un hoyo que ellos ya habían cavado para que se sostuviera en un terreno. ¿Qué muerte más cruel, hermanos? La que Jesús pagó por nosotros. Nunca olvidemos el precio que Jesús pagó por nosotros. Una vez crucificado, quedaba ahí suspendido, expuesto a la impotencia, al intenso dolor físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. ¿Alguna vez se ha imaginado usted tanto dolor? Hace poquito salió que aquí en San Cristóbal, en la parte de abajo del puente, encontraron los huesos de un anciano que vivía en ese lugar. Me dolió cuando leí la noticia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ese anciano debe de haber tenido hijos, debe haber tenido familia y fue a morir ahí debajo del puente solo. Hay gente que sufre de verdad, sufre el escarnio, sufre el clima, el frío, la noche. Dios quiere que seamos compasivos, que tengamos amor por el prójimo, que no veamos con indiferencia esas cosas que pasan en el mundo, que no nos acostumbremos a la maldad, más que veamos a Jesucristo. Bueno, la tortura se podía prolongar varios días, pero recuerda, Jesús murió en lugar de ti, en lugar de mí. Dice que anulando el acta de decretos que habían contra nosotros. Miren, hermanos, ustedes van a decir, pero es que yo no era bandolero, hermana Beatriz, yo no he sido ratero. Yo no he hecho unas cosas de esas para que merezca un acta de decretos. Claro que las mereces. Cuando uno no conoce a Cristo, uno no tiene piedad. Uno no conoce la bondad. Uno no conoce el verdadero amor. Uno no conoce la compasión. Uno no conoce la misericordia cuando no conoce a Cristo. Por eso dice que anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros,
que nos era contraria, dice. Quitándola en medio, clamándola en la cruz y despojándola. A los principados y a las potestades la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2, 14, 15. ¿Se da cuenta usted de todo lo que Jesús nos ha dado con esa muerte en la cruz? Le dijo al diablo: no puedes tocar a Tita, ella me pertenece. Yo la compré en la cruz del Calvario. Es de mi propiedad y mi sangre está sobre ella. No la puedes tocar. Y no se pueden acercar las potestades del infierno. ¿No le parece algo maravilloso la resurrección? ¿No le parece algo maravilloso el sacrificio de Jesús en la cruz? Dice que los que pasaban le injuriaban. Dice Salmo 22, 7, 8, que lo leímos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en él se complacía. Fíjense ustedes, imagínense el cuadro: Cristo sufriendo, Cristo con su piel destrozada, su boca seca, su corazón desgarrado, sus huesos debilitados, y estos burlándose. De verdad, hermanos, todo lo que Jesús tuvo que aguantar por nosotros. Tenemos que tener gratitud de esa salvación tan grande que tenemos. Le decían: tú que derribas el templo de Dios en 3 días, ¿en 3 días lo reedificarás? Bueno, usted sabe, sí se cumplió. Destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó en 3 días. Así es que lo que Él les dijo sí se cumplió. Porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Dios lo levantará librándonos de la muerte y mostrará al mundo que Él era su Hijo. Él no iba a quedarse ahí. Él terminó su tarea aquí. Él evangelizó. Él predicó el evangelio, libertó al cautivo, sanó al enfermo, predicó el año agradable al Señor, discipuló y luego pagó el precio. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, de muy temprano. Eso significa que resucitó al tercer día, tal y como Él lo había dicho. Dios habla verdad, hermanos. Él no miente. Él es el camino, Él es la verdad. Le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Saben una cosa? Esta es la misma tentación que el diablo había intentado antes, cuando le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ustedes saben que Satanás tocó al Señor en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Las 3 tentaciones apelan a esas áreas. Pero ¿saben qué? Era una invitación a no ir a la cruz, pero el único camino era ir a la cruz. Lo que le sujetaba a esa cruz no era la impotencia, sino la obediencia y el amor por usted y por mí. Si Él hubiera bajado de aquella cruz, no habría salvación para el pecador. Tenemos que entender esto que dice la palabra.
Le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él eligió el sacrificio. Él eligió salvar al mundo. Él se ofreció como un cordero por usted y por mí. ¿Y sabe qué? Todavía estos sacerdotes le gritaban, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y le creamos. Querían señales. Eran los fariseos, querían señales. Pero ¿sabe qué? Dios no se agrada de dar señales. Dios se agrada de los que creen en Él. Amén. Ellos que pedían señales porque eran incrédulos, pero dice que más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. ¿No es maravilloso? Dice, repartieron entre sí sus vestidos. Miren, hermanos, es que de verdad, yo no sé si a usted le corre la imaginación, a mí me corre cuando estoy pensando en todo esto. No solo lo tenían ahí, no solo lo habían lastimado, no solo le estaban vituperándolo, sino todavía se ponen a repartirse la ropa a ustedes. Y lo dice el Salmo 22, 18, otro salmo que todavía no había venido Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, dice el Salmo 22, 18. Dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús había pasado ya 3 horas en la cruz y pasaría otras 3 más. El libro de Marcos nos dice que a la mitad de la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mire, hermanos, usted cierra sus ojitos así y todavía le pasa la luz, ¿cierto? Y aunque apaguemos estas luces, a usted todavía le pasa un poquito de luz. Pero yo no sé si usted se puede imaginar esa densa oscuridad que llenó la tierra. Hermano, es que ahí no había energía eléctrica. O sea, no se veía nada. Dice que era una densa oscuridad sobre toda la tierra. Tampoco no se dice solo ahí donde estaba Jesús, ahí se oscureció, pero lo demás había así claridad. No, era en toda la tierra. Estas tinieblas expresan la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz, pero también es un símbolo bíblico de lo que significa la separación de Dios. Cuando nosotros no caminamos con Dios, estamos caminando en tinieblas, estamos separados de Dios. Por eso él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, 21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice en Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ustedes saben que lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Esa oscuridad, es esa ceguera, esas tinieblas sobre la humanidad. Si algo estamos viendo en estos últimos tiempos, es la ceguera espiritual que hay. La gente no quiere reconocer a Dios. La gente no quiere leer las escrituras. Prefieren oír las procesadas por el criterio, por el carácter de una persona. Y no van a las escrituras como los debería y comparan las escrituras. La gente
está caminando en tinieblas y no quiere reconocer a su Salvador. Están embobados por las imágenes y la vanidad de este mundo, lo cual es pasajero. Pero lo que Dios tiene reservado para sus hijos es eterno. Cuando nosotros estamos separados de Dios, esto debería dolernos, porque nosotros estamos en tinieblas totalmente. Bueno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí lema sabactani, exclamó el Señor. Bueno, Salmo 22 del 1 al 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, mi salvación? ¿Se imaginan lo que Jesús sintió cuando Él estaba haciendo la voluntad del Padre sobre esta tierra? Y en ese momento ya no tuvo la presencia de Dios. ¿Por qué? No era que Dios lo hubiera abandonado, era que Dios no podía ver el pecado. Amén. Él en ese momento estaba ocupando el lugar del pecador. Eso no quiere decir que Él se hizo pecado por nosotros, cuidado. No, él caminó en santidad, en Él no había pecado. Él era un cordero perfecto, pero un cordero que se ofreció por nosotros. Para el Señor Jesucristo, esta separación de su Padre era una agonía extrema. Su relación con el Padre era vital para Él. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Es vital para usted o es de vez en cuandito? Porque la relación que nosotros tenemos con el Señor debe ser vital, debe ser nuestra vida. Amén. Y algunos decían, pero eran burlas al oírlo: mira, está llamando a Elías. Porque el lenguaje para decir que Jesús estaba pidiendo esa ayuda era muy parecido en el hebreo a el nombre de Elías. Pero estos soldados se mofaban y decían: está llamando al profeta. Pero ellos estaban dispuestos a hacer burla de cualquier cosa de Jesús. Bueno, ustedes saben que le dieron una esponja con vinagre para beber. Y al principio estaba con mirra y después le dieron un vinagre que era como una bebida que se hacía en casa. No le dieron el vinagre con mirra que le dieron al final, y él mojó sus labios. Jesús él tenía el paladar seco, ya su sangre había sido derramada, pero Jesús es nuestra fuente de agua de vida eterna, amados hermanos. Es el único que puede saciar el alma. Es la única. Por eso es que la mujer samaritana le dijo a Jesús: si bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. ¿Cuántos saben que cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, a ellos no les faltó ni agua ni pan, ¿sí? Ni vestido, y aún sus zapatos crecieron con ellos? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Miren, los soldados estaban asustados. ¿Cómo un hombre con tanto golpe, con tanta tragedia, con tanto desgarre en su cuerpo, todavía podía clamar? Ya una persona en esas condiciones ya ni hablaban. Y dice que él clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu y expiró. Pero ¿saben qué? Él dijo, consumado es. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Por eso, amados hermanos, es nuestra parte hacer lo que nos corresponde en la fe. Dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. ¿Sabe usted por qué se rasgó de arriba para abajo? Porque Dios estaba quitando el antiguo pacto. ¿Sí? Se rasgó de arriba abajo, lo que indica una acción divina, porque no era una cortinita pequeñita, eran unas cortinas gigantescas y de unas telas gruesas. Y no hubieran podido, y si hubiera sido un humano, la hubiera partido de abajo para arriba, pero fue de arriba para abajo. ¿Se imaginan el terror que se apoderó de los sacerdotes y de los fariseos? Quedó expuesto el lugar santísimo. Ustedes saben que existía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaba la cortina y se rasgó de arriba para abajo. Quedó expuesto el lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió, nos dio entrada a nosotros al lugar santísimo. Díganme si no es algo glorioso, ¿sí? Simboliza la abolición del antiguo pacto, ¿verdad? Además del templo y el sacerdocio, ya los sacrificios se habían acabado. Él fue el sacrificio pascual para nosotros. El velo que escondía la presencia de Dios estaba visible. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué exclamó el centurión que había estado viendo todos esos acontecimientos? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Que Jesús no era lo que sus enemigos habían estado diciendo y lo que lo acusaban. Que las tinieblas del mediodía, la afluencia inusual de gente durante esa crucifixión, los insultos y todo eso, las conversaciones de los ladrones, eso no era cierto. Verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. Y entonces empieza Dios a aparecérsele y se les aparece a las mujeres. Las mujeres llegaron al sepulcro porque querían echarle especies aromáticas, pero no estaba ahí, había resucitado. Encontraron un ángel que les dijo, Él no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que los voy a ver en Galilea. María Magdalena, a quien el Señor había librado de una posesión demoníaca, fue una de las primeras que Él se le apareció. ¿Saben qué, hermanos? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer amaba a Jesús. Se le apareció a la madre de Jacobo y de José, que eran muy conocidos en la iglesia primitiva. A Salomé, a quien quizás le puedan identificar como la esposa de Zebedeo. Las mujeres representan a los valiosos fieles que no abandonaron al Señor. ¿Se imagina usted a cuánta gente Jesús le predicó? ¿A cuánta gente Jesús sanó? ¿A cuánta gente Jesús liberó? Y cuando lo fueron a crucificar, záfate, todos se fueron. No había ninguno ahí, tenían miedo, ¿sí? Pero estas mujeres ahí estaban fieles y ahí estaban buscando a Jesús, ¿sí? Estaban viendo cómo lo ungían y su lealtad quedó recompensada 3 días después.
El domingo por las mañanas, ellas fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Bueno, después se le aparece a los discípulos. Esta resurrección es el acontecimiento más glorioso e importante. Es un triunfo y una conquista sobre la muerte. Yo no sé, hermanos, si a ustedes de algunos les aflige morirse o les da cuchiflix sentir que se van a morir. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros dejamos este tacuche aquí, pero esta tierra no puede detenernos. Vamos hacia nuestra morada celestial. Vamos con el Rey de Reyes. Sin la resurrección, la cruz no tendría sentido. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, dice Pablo a los Corintios. Sin la cruz del Calvario, la justicia divina no podía ser satisfecha. Era el único sacrificio que el Padre podía aceptar. Era la muerte expiatoria de Jesús. Como Él resucitó, pues los creyentes tenemos la esperanza que nosotros resucitaremos. También la resurrección representa la redención divina, la piedra angular, la promesa del Evangelio. La resurrección es el punto culminante de la obra expiatoria de Jesucristo. Es lo último. El Evangelio no se limita a prometer a los creyentes perdón nada más de pecados, sino a confirmar que han sido justificados por el Señor Jesucristo y que un día van a recibir un cuerpo celestial y morarán para siempre en la presencia de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios identifica a esa persona con Cristo. Amén. Bueno, se les aparece a los caminantes de Emaús, se le aparece a los apóstoles y se les aparece a 500 hermanos, 500 discípulos, porque ahí apareció la Mara, los que se habían salido huyendo, ahí aparecieron, ¿verdad? Ahí ya no tenían miedo, ahí ya se pusieron valientes, ya lo vieron, ¿verdad? Dice que Él les dijo que fueran, lo que dice en Marcos, cuando se le apareció a los 500, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, qué ingrediente tan especial, por favor, póngale atención a esto. Si usted cree, todo es posible, pero si no cree, ya fue condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Nada que vamos a llamar a hermano Maco para que los eche. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Muy bien, hermano Maco. Mire que la próxima semana usted va a tener llena la iglesia, porque ellos van a ir y van a predicar el evangelio y van a traer aquí a los que aceptaron a Jesucristo. Bueno, Él les dijo que no los iba a dejar solos, ¿sí? Hermano, entendamos esto. A cada paso que usted da, en cada prueba que usted está, todos los días de su vida, el Señor está con usted. En cada hora, en cada tristeza. Cuando usted está desanimado y aún en la hora de su muerte, ahí está el Señor.
en cada decisión que usted toma, en cada alegría. Si usted es pobre, si usted es rico, si usted está enfermo, si no tenemos nada, ahí está el Señor. Amén. Ahí está el Señor. Dios es maravilloso. Jesús también se apareció al hermano de Jacob, luego por última vez a los 11 apóstoles en el Monte de los Olivos, justo antes de su ascensión. Jesucristo, el Jesucristo que nosotros hablamos, es el Jesucristo que resucitó, es el Jesucristo que venció la muerte, es el Jesucristo que nos da vida eterna. Yo no sé si tú te sientes como muerto, cierra tus ojos. No sé si tú te sientes como muerto, si hay algo en ti que necesita ese toque divino de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuánto estás sufriendo, pero una cosa sé, que Dios sí lo sabe. Y creo que esta mañana tú has entendido que cualquier situación que tú estés pasando, Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Y Él es poderoso para obrar en tu vida. Pero recuerda una cosa, hermano, por favor. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú necesitas algo esta mañana, cree que Dios lo va a hacer, porque Dios ya pagó. Dios puede obrar en medio de tu necesidad, cualquiera que sea esta mañana. Clamamos en el nombre de Jesús por cada necesidad. Si te han dado un diagnóstico médico y tú lo has recibido y has albergado en tu corazón y no crees que Dios puede sanarte, hoy te digo, hermano, que en la cruz del Calvario Jesús pagó por esa enfermedad. Pero un ingrediente es necesario: que creas, que creas, que creas, porque Él puede abrir la puerta que necesitas. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor, levanto a cada uno de mis hermanos, Señor. Quizás ellos necesitan ser libres esta mañana, Señor, y reconocer, Señor, que tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario, Señor. Tú dijiste, consumado es, ya lo hice todo. Solo cree y camina. El Señor puede librar de esas ataduras a quien esté atado esta mañana. El Señor puede librarte de esas líneas de iniquidad. El Señor puede abrir camino donde no lo hay. El Señor es poderoso para obrar en tu vida hoy. Él lo demostró en la cruz del Calvario. Y Él venció a la muerte. Jesús venció, hermanos. Y tenemos la victoria de la resurrección. Y el Señor quiere que tú tengas victoria sobre esa situación. Padre, obra en el nombre de Jesús. Obra con fe en cada corazón, Señor, para que ellos puedan recibir el milagro que necesitan de resurrección esta mañana, Señor. Y que puedan recordar, Señor, que todo lo que pasaste en la cruz del Calvario no fue en vano. El precio de nuestra paz fue sobre ti. El precio de la enfermedad fue sobre ti, Señor. El precio del sufrimiento fue sobre ti, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús, necesitamos, Señor,
ser creyente, Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Cristo le crea que le hay. Y Dios es galardonador. Él es galardonador de los que creen y confían en Él. Señor, que mis hermanos atesoren en su corazón la victoria de la resurrección en su vida. Que atesoren en su corazón, Señor, ese sacrificio tan inmenso que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que reconozcan, Señor, que nadie sobre esta tierra puede amarnos de la manera como tú nos has amado. De esa manera, Señor, tan grande y especial. Tú dijiste en tu palabra, Señor, que si estamos crucificados contigo, Señor, también seremos, Señor, victoriosos contigo, Señor. Tu palabra dice que tú nos has escogido, nos has llamado, Señor, y nos has dado una herencia bendita, Señor. Dices que a los que escogiste también los predestinaste, Señor. Que tú les has dado una herencia incorruptible, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios. Y tú dices en tu palabra que nos has bendecido espiritualmente con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú dices que nos has escogido y nos has hecho santos y sin mancha delante de ti, Señor. Que nos escogiste en amor y nos predestinaste, nos adoptaste para ser aceptos en Cristo. Y que por ti, Señor, tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Y nos hiciste sobreabundar en sabiduría y en inteligencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Santo de Israel, que nos ha dado tan gloriosa victoria en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Dele gracias al Señor por la petición que usted ha hecho. Dele gracias al Señor por la petición que usted levantó. Y crea firmemente que el Señor le dará lo que usted pidió creyendo en oración. En el nombre de Jesucristo oramos esta mañana. Amén y amén.